Saludos, profesor. Mi nombre es Luis Alexander Ramírez Reyes y yo le vengo a hablar sobre la ética laboral. Entonces, la ética laboral es un conjunto de normas, principios, valores que una persona tiene que regir o seguir en un ámbito profesional. Se trata de un conjunto de reglas y comportamientos que establecen la forma correcta en actuar, como ya dijimos, en el ámbito laboral. Hay muchas formas de hay muchas formas de ética en el trabajo, o sea, muchas formas que hay que seguir al momento de trabajar. Por ejemplo, dependiendo de la profesión, un abogado, un hacker o diferentes tipos de profesiones que se pueden dar, tienen ciertas normas que tienen que seguir. Por ejemplo, un abogado cuando habla con su defensor, a la persona que está defendiendo, todo lo que diga tiene que guardarse, tiene que guardarse con secreto y no puede ser usado en la contra del defensor, la información que tenga el abogado. Entonces, todas estas normas que tienen que seguir entra en la ética laboral. La ética laboral es muy importante para ayudarnos a ser más profesionales al momento de estar en un puesto de trabajo, ya que esta nos ayuda a ser eficientes, a seguir, a seguir el camino deseado y a siempre ser éticos. Entonces, podemos tener más ejemplos como en los hackers. Los hackers tienen que seguir ciertas normas éticas, que es, por ejemplo, ciertos hackers que se basan en la protección no tienen que usar la información que recolectan para, para casos dañinos. Entonces, la ética laboral es muy importante tanto en los empleados como en las empresas, ya que contribuyen a crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. Fomenta el respeto mutuo y confianza y promueve la eficiencia y la eficiencia en el trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Yola Castillo y hablaré sobre los conflictos éticos más comunes. Un conflicto ético es todo aquello que no está bien, correcto, ni cumple las normas e impacta directamente en la sociedad y en los individuos. Estos conflictos pueden afectar a la dignidad y el bien común de los individuos. Están ligados a los dilemas éticos, los cuales se dan debido a las diferentes interpretaciones que pueden tener los hechos. A continuación, hablaremos de algunos conflictos más comunes o frecuentes del día a día. El abuso de poder es una práctica social en donde la conducta se basa en mantener relaciones de poder, de desigualdad y completamente jerarquizadas. Es decir, el individuo que posee más autoridad sobre los otros individuos, bien sea en términos sociales o políticos, utiliza esta posición para ejercer poder en su beneficio. Por otra parte, el abuso de poder está presente cuando el individuo con mayor posición social y económica utiliza este beneficio para ejercer autoridad injustificada sobre otro considerado inferior, causando daños morales a los sujetos que reciben el maltrato. Discriminación. Discriminación es uno de los problemas éticos más notables en la actualidad. Estos problemas se han convertido en los mayores influencias en las sociedades. Un ejemplo relevante se ve en las personas con discapacidad. Estas son sometidas a rechazo por parte de la sociedad por poseer capacidades diferentes. Los derechos de estas personas, como tener un empleo digno o relacionarse en el entorno, son violados por los individuos desensibilizados en la sociedad. Soborno empresarial tiene lugar cuando, por ejemplo, un empresario muy bien posicionado le paga a escondidas a un inspector para que éste no revele sus resultados negativos encontrados en su empresa. Un claro ejemplo es el dicho que dicen dinero por debajo de la mesa. Soborno deportivo. Se evidencia cuando un partido o evento deportivo el árbitro impone amonestaciones a un equipo para beneficiar al otro, mostrando favoritismo debido a los pagos recibidos. La corrupción política. Este es el problema ético que se ve por parte de los gobernadores y políticos. Los beneficios del Estado serán ilegalmente tomados por ellos.
afectando de forma directa el bien común de los ciudadanos. La corrupción política se refleja cuando, por ejemplo, el gobernador de una ciudad se roba el dinero que había sido otorgado para la reparación de calles y avenidas. Buenas tardes. En primera instancia voy a hablar lo que es la ética en la sociedad occidental. Me gustaría recalcar diciendo que la ética en la sociedad occidental es un tema muy amplio, ya que se ha desarrollado a lo largo de los siglos y ha sido una influencia, como por decir, por diversas corrientes filosóficas y culturales. En términos general, la ética occidental se enfoca en los valores y principios que rigen el comportamiento humano en relaciones sociales, políticas o económicas. Uno de los principales valores éticos de la sociedad occidental es la libertad individual, la cual se considera un derecho fundamental. Esto implica que cada persona tiene capacidad de tomar sus propias decisiones y actuar de acuerdo a sus propias creencias y sin convicciones, siempre y cuando no infrinja los derechos de los demás. Esta libertad individual se extiende a diversos ámbitos en la vida, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de asociación, entre otros. La ética en la sociedad occidental influye el respeto por la propiedad privada y la economía del mercado. Se considera que cada persona tiene derecho a poseer y controlar sus propios bienes y tomar decisiones económicas libremente. Sin embargo, esto también implica la responsabilidad de respeto a los derechos de las propiedades de los demás y actuar de manera ética en los negocios. En términos políticos y gobierno, la ética en la sociedad occidental se enfoca en lo que es democracia, en los derechos. También se espera que los líderes políticos sean responsables y también honestos y que las leyes sean justas y aplicadas de manera equitativa. También se considera importante en la sociedad que tenga un acceso de información transparente y que se fomente lo que es el diálogo y el debate abierto. Bueno, para terminar y en conclusión, en la ética occidental se enfoca en la libertad individual, la justicia, el respeto por la prio- por la propiedad privada y la economía del mercado, la democracia y el Estado de los derechos. Estos valores éticos son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad y se espera que sea respetado y promovido por todos sus miembros. En resumen, la ética en la sociedad occidental rige en lo que es eh, el libre albedrío de respetar las decisiones de cada individuo. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Pitarqui San Lucas David y yo voy a hablar sobre la ética oriental. La reflexión ética es muy antigua y ha venido evolucionando con los tiempos. Los pueblos de Oriente Próximo se rigieron por normas y códigos de conductas derivados fundamentalmente de las regiones. Ahora en la sociedad actual oriental, esta cumple con unas reformas en función importante para la sociedad, como son las transformaciones sociales, políticas y económicas que han tenido con el pasar de los tiempos. Como por ejemplo este ha sido el cambio de gobierno, la participación ciudadana, el control del gobierno y fomentar el bien público. Hay tres ideas básicas en la filosofía oriental. La realidad es cambio, el universo es una unidad armoniosa donde todo corresponde y por el último hombre es capaz de transformarse por el yoga. Esto se lo debemos a Confucio, que entre todos los filósofos orientales Confucio era considerado el más grande. Nació en 550 a.C. en la provincia de Lu, en el norte de China. Fue criado en un hogar humilde y sus estudios iniciaron bajo el tutor de la aldea. Confucio, cuando desarrolló todos sus estudios, él describió tres principios de su filosofía que se dividían en tres ideas, el cual era el Li, el Yen y el Chun Tzu. Entre ellos resaltamos el Li, que principalmente era como la norma ideal del comportamiento religioso. Bueno, mi nombre es Eduardo Borja y les voy a hablar sobre
la ética en la sociedad en el Medio Oriente. Cada sociedad, cada cultura, cada región del mundo tiene sus propias ideas sobre lo que constituyen comportamientos y prácticas aceptables, y el Medio Oriente no es una excepción en ella. El Medio Oriente es una de las áreas más habitadas, más antiguas del mundo y se considera una de las cunas de la civilización. Sus teorías éticas han tenido un impacto duradero no solo en la región en sí, sino en el desarrollo de los sistemas éticos, y también las creencias han hecho un papel fundamental en la ética de toda la región del Medio Oriente. ¿Ya? El Medio Oriente es la cuna de las tres principales religiones, que son las monoteístas, o las religiones que sostienen que solo hay una deidad. Estas religiones son el judaísmo, el cristianismo y el islam. El cristianismo migró y ayudó a formar base de la ética en Europa y en el mundo occidental. Pero, ¿cómo se constituye el judaísmo y la ética? Durante más de 2000 años, la religión del judaísmo ha mantenido y debatido la teoría ética. Estas éticas tienen su base en la religión judía. Sus principales textos religiosos, como la Torá o la Biblia hebrea, como quiere decir, y la Halajá, que son largo de los siglos. Casi toda la ética judía se puede vincular en estos textos y enseñanzas. Otros dos textos clave en el judaísmo son la Mishnah y el Talmud. El Islam, aquí podemos destacar al profeta Mahoma, quien terminó de recibir el texto fundamental del Islam. Este texto fundamental es el Corán. Alrededor del año de 632 después de Cristo, Mahoma adquirió o señaló el Corán, considerado por los musulmanes como directamente Allah, que es el nombre islámico de Dios. Bueno, en la tradición islámica, los principios éticos más importantes giran en torno a la idea de la sumisión activa a la voluntad de Allah, así como la voluntad y la costumbre de la comunidad. Los musulmanes creen que los adherentes tienen la obligación moral de seguir las leyes de Dios, como se establece en el Corán y aclara el Hadith y el Sharia. También hay una fuerte énfasis tradicional en la paz, ya que el saludo habitual Salam alaikum se traduce literalmente como la paz sea contigo. Gracias.